Juan capítulo 11. Había un enfermo llamado Lázaro, de Betania, el pueblo donde vivían María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Así que las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Esa enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Después de esto, les dijo a sus seguidores: Vámonos otra vez para Judea. Sus seguidores le dijeron: Maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días. ¿Y vas a ir otra vez allá? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. Y después les dijo: Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, les dijo a los otros seguidores: Vamos nosotros también para morir con él. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado: El maestro está aquí y te mandó llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Jesús todavía no había entrado al pueblo. Estaba en el mismo lugar donde se había encontrado con Marta. Los judíos estaban consolando a María en la casa. La vieron ponerse de pie rápidamente e irse y pensaron que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. Entonces los judíos empezaron a decir: Miren, ¿cómo habrá querido a Lázaro? Pero algunos de ellos dijeron: Este hombre le dio la vista al ciego. ¿Por qué no pudo evitar la muerte de Lázaro?
Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le dijo: ¿No te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas, y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente: Desátenlo y déjenlo ir. Muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero unos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron: ¿Qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo: Ustedes no saben nada. Es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo, y no que sea destruida toda la nación. Caifás no dijo esto por su cuenta, sino que, como era el sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo. Pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos. Entonces, desde ese día buscaban a Jesús para matarlo. Él ya no salía en público entre los judíos. Se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus seguidores. La fiesta de la Pascua estaba cerca. Muchos fueron a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús cuando estaban en el área del templo y empezaron a preguntarse entre ellos: ¿Qué piensan? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía informar de ello para arrestarlo. Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Allí le prepararon una comida y Marta servía. Lázaro era uno de los hombres que estaban con él a la mesa. Luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro. Derramó el aceite en los pies de Jesús y los secó con su cabello. La casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo: ¿Por qué no se vendió ese perfume que vale tanto como el salario de un año y se le dio el dinero a los pobres? Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa del dinero y se robaba lo que había adentro. Entonces Jesús dijo: No la molestes. Deja que haga esto como preparación para el día de mi entierro. Pues siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. La gran multitud de judíos supo que Jesús estaba en Betania y fueron a ver a Jesús y también a Lázaro, al que Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes hicieron planes para matar también a Lázaro, pues por causa de Lázaro, muchos judíos los dejaban y estaban creyendo en Jesús.
Al día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús iba a venir a Jerusalén. Tomaron ramas de los árboles y salieron a recibirlo, gritando: ¡Viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús encontró un burro y se montó en él, como está escrito: No temas, gente de Sión. Mira, viene tu rey montado en un burro. Al principio, sus seguidores no entendían nada de esto, pero cuando Jesús fue llevado de vuelta a su esplendor en el cielo, cayeron en cuenta de que esto estaba escrito acerca de él, y que ellos lo habían hecho para él. Había mucha gente cuando Jesús le dijo a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó de la muerte. Ellos les contaban a los demás lo que había pasado. Por eso la multitud salió a recibirlo. Había escuchado que Jesús era el que había hecho la señal milagrosa. Entonces los fariseos se decían entre sí: Miren, todo el mundo lo sigue. Así y todo, no hay nada que hacer. Algunos de los que tenían la costumbre de ir a adorar en la fiesta de la Pascua eran griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe vino a contarle eso a Andrés, y los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Él les contestó: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba honor. Te digo la verdad. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré: Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento. Pero si para eso vine, a sufrir. Padre, da gloria a tu nombre. Luego vino una voz desde el cielo: Le he dado gloria y lo haré de nuevo. Entonces la multitud que estaba allí y escuchó, empezó a decir que fue un trueno. Otros decían: Un ángel le habló. Jesús respondió: Esta voz fue para ustedes, no para mí. Ahora es el momento de juzgar al mundo y de expulsar al que manda en este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. Dijo esto para mostrar qué clase de muerte iba a tener. Entonces alguien entre la multitud le contestó: La ley nos dice que el Mesías iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Luego Jesús les dijo: La luz va a estar con ustedes solo por poco tiempo. Caminen mientras la tienen, y así la oscuridad no los sorprenderá, pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Mientras que tengan la luz, crean en ella, para que se conviertan en hijos de luz. Jesús dijo esto y se fue lejos escondiéndose de ellos. Aunque Jesús había hecho estas señales milagrosas delante de ellos, todavía no creían, pues tenía que cumplirse lo que dijo el profeta Isaías: Señor Dios, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha mostrado tu poder? Por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo: Dios los encegueció y cerró su mente para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a mí para que yo los sane. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló sobre él. Aún así muchos creían en Jesús, incluso muchos de los líderes creían en él,
pero les tenían miedo a los fariseos. Por eso no se lo contaban a nadie, para que no los echaran de la sinagoga. A ellos les gustaba más el honor que viene de los hombres que el que viene de Dios. Jesús dijo con voz fuerte: El que cree en mí, no cree solo en mí, sino también en el que me envió. El que me ve a mí, ve también al que me envió. Yo he venido al mundo como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna. Por eso lo que hablo, lo digo como el Padre me lo dijo. Juan capítulo 13. Era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Estaban comiendo. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo, y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarles los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, éste dijo: Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: Tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo: pero no todos. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿Entienden lo que les hice? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad. Ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo, y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Si entienden todas estas cosas y las ponen en práctica, serán afortunados. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que dice la Escritura. Mi compañero se ha vuelto en mi contra. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les digo la verdad. El que reciba a alguien que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se entristeció profundamente y declaró: Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Sus seguidores empezaron a mirarse unos a otros, sin tener idea acerca de quién estaba hablando. Al lado de Jesús estaba el seguidor a quien Jesús amaba. Entonces, Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús
de quién estaba hablando. Este seguidor se acercó aún más a Jesús para preguntarle: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: Voy a mojar pan en el plato. Después lo daré al que me va a traicionar. Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En cuanto Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo: Haz rápido lo que vas a hacer. Pero ninguno de los que estaban comiendo con él supo por qué le había dicho esto. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús quería que comprara algo para la fiesta. Otros pensaron que quería que diera algo a los pobres. Al recibir el pan, Judas se fue inmediatamente. Ya era de noche. Después de que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre recibe honra. Dios también recibe honra a través del Hijo del Hombre. Si Dios recibe honra a través de él, entonces le dará honra al Hijo del Hombre a través de sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijitos míos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, y ahora les digo como les dije a los judíos: no pueden ir a donde yo voy. Les estoy dando un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: A donde voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió: Darás tu vida, pero te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Juan capítulo 14. No se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Jesús le dijo: He estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestre al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos, créanme por las obras mismas. Les digo la verdad. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre, y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día,
ustedes sabrán que yo estoy en el Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Judas, no Judas Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: El que me ama obedecerá a mis enseñanzas. Mi Padre lo amará. Vendré a él y viviremos con él. El que no me ama, no obedecerá a mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Les digo esto mientras estoy con ustedes. Pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen, ni tengan miedo. Me escucharon decir que me voy y que volveré a ustedes. Si de verdad me amaran, se habrían alegrado de que regreso al Padre, pues Él es más importante que yo. Así que les digo esto ahora, para que cuando suceda, ustedes crean. No estaré hablando mucho tiempo con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó hacer. Levántense, vámonos de aquí. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto, para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí, será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran, y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron,
también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, no serían culpables de ningún pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho las obras que hice entre ellos. Si no hubiera sido así, no serían culpables. Pero han visto las obras que hice y siguen odiándonos a mí y a mi Padre. Sin embargo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se escribió en su ley. Ellos me odiaron sin causa. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí, porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Juan capítulo 16. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Pero les digo esto para que cuando llegue ese momento, recuerden que yo se lo había dicho a ustedes. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora voy a estar con el que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas?, sino que se han puesto muy tristes por lo que les acabo de decir. Pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Cuando Él venga demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios, porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. Y en cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Él recibirá de mí lo que les diga y así me honrará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, Él recibirá de mí todo lo que les diga. Dentro de poco, ustedes no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. Entonces algunos de sus seguidores dijeron entre sí: ¿Qué es esto que nos está diciendo? Nos dice que dentro de poco no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. Y porque yo voy para estar con el Padre. Después ellos decían: ¿Cuál es ese poco tiempo del que habla? No sabemos de qué está hablando. Jesús sabía que ellos querían hacerle preguntas y les dijo: Ustedes están discutiendo porque dije, dentro de poco no me verán más, pero poco tiempo después me volverán a ver. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo estará contento. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor por la alegría de que un nuevo ser ha llegado al mundo. Pasa lo mismo con ustedes. Ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles esa felicidad. En ese día, ustedes no me harán más preguntas. Les digo la verdad, mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que así estén llenos de alegría. Les he hablado esto usando palabras que esconden el significado. Pero llegará el momento en que ya no les hablaré así.
les hablaré claramente sobre el Padre. Ese día ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. No les estoy diciendo que yo tenga que pedirle al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Yo vine del Padre para estar en el mundo, y ahora me voy del mundo para estar con el Padre. Sus seguidores le dijeron: Mira, ahora estás hablando claramente, no estás usando palabras difíciles de entender. Ahora ya sabemos que conoces todo y que puedes contestar las preguntas de alguien antes de escucharlas. Por eso creemos que viniste de Dios. Jesús les dijo: Ahora si creen, escúchenme. Va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán solo. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Juan capítulo 17. Después de que Jesús dijo estas palabras, miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora dame honra en tu presencia, Padre. Dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. A los que me diste del mundo, les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos, y tú me los diste, y han obedecido tu enseñanza. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Les he dado las enseñanzas que me diste, y las aceptaron. Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti, y han creído que tú me enviaste. Oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos, y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Mientras estuve con ellos, los protegí, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dice en las Escrituras. Ahora voy a donde tú estás. Pero digo esto mientras que estoy en el mundo, para que se llenen de toda mi alegría. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad, para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos, como me amas a mí.
Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo sé y ellos también saben que tú me enviaste. Les mostré cómo eres. Seguiré haciéndolo, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos. Juan capítulo 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo del Cedrón. Allí había un huerto a donde entró con sus seguidores. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus seguidores. Él fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban lámparas, antorchas y armas. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Ellos le respondieron: A Jesús de Nazaret. Él les dijo: Yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos. Cuando les dijo: Yo soy, se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús les preguntó: ¿A quién están buscando? Dijeron: A Jesús de Nazaret. Jesús contestó: Ya les dije que yo soy. Así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres. Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó afuera cerca de la puerta. Luego el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la muchacha le dijo a Pedro: ¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió: No, yo no. Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús le contestó: Yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias del templo que estaba parado cerca de Jesús le dio una bofetada y le dijo: ¿Cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó: Si dije algo malo, diles a todos qué fue lo malo que dije. Pero si lo que dije es cierto, ¿por qué me pegas? Después, Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pero él lo negó diciendo: No, yo no. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era familiar del hombre al que Pedro le había cortado una oreja, dijo: Yo te vi en el huerto con él, ¿o no?
Entonces Pedro lo negó otra vez, y en ese momento cantó el gallo. Después salieron con Jesús de la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era bien temprano en la mañana, pero ellos no querían entrar al palacio del gobernador para no quedar impuros, pues eso les impediría comer la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió a verlos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: Si este hombre no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante ti. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los líderes judíos le dijeron: No estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Jesús sobre la muerte que iba a sufrir. Entonces Pilato regresó al palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Estás diciendo esto por ti mismo, o ya otros te han hablado de mí? Pilato respondió: ¿Tú crees que soy un judío? Tu gente y los jefes de los sacerdotes fueron los que te trajeron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió: Mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Entonces Pilato le dijo: ¿Así que eres un rey? Jesús respondió: Tú dices que soy un rey. Nací para serlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: No lo encuentro culpable de nada. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les ponga en libertad a alguien durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Gritaron de nuevo: ¡A él no! ¡A Barrabás! Y Barrabás era un bandido. Juan capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que llevaran a Jesús y lo azotaran. Los soldados no solo cumplieron la orden, sino que también hicieron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Luego le pusieron un manto de color morado. Se acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: ¡Miren! Aquí lo traigo para que sepan que yo no encuentro ningún delito en este caso. Entonces Jesús salió con la corona de espinas y el manto de color rojo oscuro. Pilato dijo: ¡Aquí está el hombre! Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no he podido encontrar nada contra él. Los líderes judíos le contestaron: Tenemos una ley, y según la ley, él debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Después de escuchar esto, Pilato se asustó más. Entró de nuevo al palacio y le dijo a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz? Jesús le contestó: No tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios. Por esto, el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. Desde ese momento, Pilato trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Todo el que se hace rey se opone al emperador. Cuando Pilato escuchó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en la silla del juez. El lugar era el pavimento de piedra, que en arameo se dice Gabatá. Era casi el mediodía del día de preparación para la Pascua.
Pilato les dijo a los judíos: ¡Aquí está su rey! Entonces gritaban: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Crucificó a su rey? Los jefes de los sacerdotes respondieron: Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Él cargó su propia cruz hasta llegar al sitio llamado Lugar de la Calavera, que en arameo se dice Gólgota. Allí lo clavaron a una cruz junto a otros 2 hombres, uno a cada lado. Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato: No escribas Rey de los Judíos, sino más bien, este hombre dijo: Yo soy el Rey de los Judíos. Pilato contestó: Lo escrito, escrito está. Después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa. La repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura. Era una túnica tejida en una sola pieza de arriba a abajo. Entonces se dijeron unos a otros: No la rompamos, más bien echémosla a la suerte para ver quién se queda con ella. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice en la Escritura: Dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte. Eso fue lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaban su mamá y su tía María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá: Mamá, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al seguidor: Ahí tienes a tu mamá. Desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí. La colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Era día de preparación para la Pascua y los cuerpos no debían estar en las cruces en día de descanso. Entonces los líderes de los judíos le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que quitaran los cuerpos de las cruces. Después llegaron los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre y al otro que habían crucificado con él. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que a él no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto, y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto pasó para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No se romperá ninguno de sus huesos. Y también otra escritura dice: Ellos mirarán al que abrieron con lanza. Después de esto, José de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo de los líderes de los judíos. Pilato le dio permiso, y él fue y se llevó el cuerpo.
Vino también Nicodemo, el mismo que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloes. La mezcla pesaba unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino junto con las especias. Era la forma acostumbrada en un entierro judío. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y allí había un sepulcro nuevo donde todavía no se había enterrado a nadie. Los judíos se preparaban para el día de descanso. Como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Juan capítulo 20. Muy temprano, el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al seguidor a quien Jesús quería mucho, y les dijo: ¡Sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro! No sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro seguidor salieron y fueron al sepulcro. Estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio ahí las vendas de lino, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las vendas. Vio también la tela en que habían envuelto la cabeza de Jesús. Estaba enrollada aparte. Entonces entró el otro seguidor que había llegado antes al sepulcro, vio todo y creyó. Estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las Escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. Luego estos seguidores regresaron a los suyos. María estaba llorando afuera del sepulcro, y mientras lloraba, se agachó para ver adentro. Vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: Mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió: Han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando María dijo esto, ella se volvió y vio a Jesús de pie allí, pero ella no sabía que él era Jesús. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo iré por él. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en arameo: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dijo: No trates de retenerme, porque todavía no he subido a mi Padre. Mejor ve a ver a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y Dios, que es también su Padre y Dios. María Magdalena fue y les dijo a los seguidores: ¡Vi al Señor! Y les dijo lo que él le había dicho. Esa misma tarde, del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban, porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino, y estando en medio de ellos, les dijo: Que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado. Se alegraron mucho cuando lo vieron. Entonces otra vez les dijo: La paz sea con ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Cualquier pecado de la gente que ustedes perdonen, será perdonado, y cualquier pecado que no perdonen, no será perdonado. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él era uno de los 12 seguidores, al que llamaban el gemelo. Los otros seguidores le dijeron: ¡Vimos al Señor! Pero él les dijo: No creeré,
a menos que vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Una semana después, los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez, Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban con llave, Jesús entró y se puso en medio de ellos y dijo: La paz sea con ustedes. Después le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó: Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: Tú creíste porque me viste. Afortunados los que creen sin haber visto. Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se les apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago Tiberias de esta manera: Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. Ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla, pero los seguidores no sabían que era él. Entonces Jesús les preguntó: Muchachos, ¿tienen pescados? Ellos le contestaron: ¡No! Jesús les dijo: Lancen la red por el lado derecho del bote y encontrarán algunos. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla al bote porque tenía muchos peces. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al agua. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla en el bote, arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro fue al bote y arrastró la red llena de pescados, 153. Aunque estaba muy pesada, no se rompió. Jesús les dijo: Vengan y desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se los repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los seguidores después de que se levantó de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Te digo la verdad. Cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías.
Pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo: Sígueme. Pedro se volvió y vio que el seguidor al que Jesús tanto quería los estaba siguiendo. Se trataba del mismo que cuando estaban en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le dijo: Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Por eso corrió el rumor entre los hermanos que ese seguidor no moriría. Pero Jesús no dijo eso, sino que dijo: Si quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Este es el seguidor que da testimonio de todas estas cosas, y el que las escribió. Nosotros sabemos que su testimonio es verídico. También hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, en el mundo entero no cabrían los libros.